Mucho gusto, me llamo Andrés Fabián Vargas, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas Universidad Nacional Abierta a Distancia. Eh, la siguiente presentación es para el curso de diseño de bases de datos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la base de datos. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Fabián Vargas, tengo 29 años, vivo en la ciudad de Bogotá. Estoy matriculado en el CEA de José Acevedo y Gómez. En el momento no me encuentro vinculado con ninguna empresa relacionada con las TIC. Trabajo en una empresa de ingeniería civil, manejando un vehículo de carga. Eh, Ahora vamos a empezar a hablar de las bases de datos. Las primeras bases de datos se remontan a la antigüedad. Las grandes bibliotecas o las antiguas bibliotecas ya usaban bases de datos sin ellos saber pues que eran unas bases de datos, la manera en cómo organizaban libros, cómo los organizaban, cómo los referenciaban, dependiendo su clase, el escritor o el tipo de literatura que representara, llevaba una organización. Todo esto era una base de datos. No fue sino hasta en 1963 que como tal se le dio el nombre a este tipo de organizaciones. Naciendo primero que todo en la primera generación fueron las bases de datos jerárquicas y bases de datos de red. Fueron las primeras dos tipos de bases de datos. Empezaron a ser muy comunes en los años 60 cuando las empresas productoras de computadores empezaron a bajar sus precios para que las empresas principalmente empezaran a poderlos adquirir y empezar a poder sistematizar todas sus funciones. Estos tipos de bases de datos permitían que se pudiera hacer una organización de la información para poder tenerla a la mano. Lógicamente habían algunas dificultades. Las primeras bases de datos se guardaban como en disquetes o habían otras unidades donde se podían guardar, pero el problema era que para poder llegar a un punto de la base de datos, si se quería retroceder a otro, tenían que volverse a empezar de ceros. La segunda generación ya fueron las relacionales, son el tipo de bases de datos que aún se usan hoy en día, son las más completas. Este tipo de bases de datos en el principio no tuvo mucha acogida por las dificultades en el tema de programación y todo, pero cuando empresas como Oracle, IBM o Microsoft empezaron a, a resolver algunos paradigmas que no le permitían un buen desarrollo, empezaron a expandir su uso y hoy en día es las que más se usan. La tercera generación ya fue de bases de datos relacionales orientadas a objetos. Aquí podemos ver, estas son las primeras bases de datos. Esta es una base de datos jerárquica, esta es una base de datos de red. Aquí ya es una base de datos relacional. SQL pues fue uno de es el lenguaje de programación en el cual aún hoy se manejan las bases de datos relacionales. Hay muchos motores, pero el lenguaje como tal es SQL. Excel y Access son de las primeras como aplicaciones que nacieron en la tercera generación, en las bases de datos orientadas a objetos. Son como las primeras que nacen y las más representativas de esta nueva tercera generación. Las empresas más importantes en el tema de bases de datos a nivel mundial son Oracle, Microsoft e IBM. Son ellas las que tienen los motores más importantes para poder operar el lenguaje que es SQL. Las tendencias. Según Oracle, las tendencias de las bases de datos van a estar en la inteligencia artificial apoyadas, buscando de que estas bases de datos se vayan volviendo de alguna manera
inteligentes, que estas bases de datos vayan creándose sus nuevos métodos de consulta, que no tenga que existir un programador a toda hora detrás creando nuevos como nuevos ítems o nuevas tablas para agrupar la información, sino que el propio sistema irá analizando e irá mirando cuál es la mejor opción para poder de esta manera no tener tanto uso de programadores, sino que sea el mismo sistema quien se encargue de hacer todo este trabajo. Algunos de ejemplos de las utilizaciones de las bases de datos son aplicaciones bancarias, aplicaciones de compras o de pagos, de viajes, de trading. Son muchas las aplicaciones donde se usa base de datos en los call centers, y en entidades gubernamentales también se manejan muchas bases de datos. Podemos concluir que a medida que el uso de las nuevas tecnologías nos llevan a avances cada vez más exigentes, también ha conllevado a que se procesen grandes volúmenes de información y datos, por lo cual se hace imperativo que las bases de datos se vayan actualizando y modernizando para las nuevas tareas que sean requeridas. Las bases de datos forman parte y son primordiales en las diferentes actividades diarias de los seres humanos. Esto hace que ellas deban responder de una manera eficaz a las diferentes exigencias que se les pida. Eso sería todo. Espero que este video les dé mucha información y les sirva. Buen día.